días. Me complace sobremanera de compartir con todos ustedes esta reunión. En particular, bueno, quisiera saludar a quienes participan con nosotros del Banco Mundial, a John Nguyen en particular, igualmente a todo el equipo que está participando de Global Factor, a Kepa Solán, pero también a Inés, a Ciel, a todo el equipo que nos respalda desde Green Energy, bueno, a Yomaira, en nombre del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión República Dominicana, el camino hacia la descarbonización, orientado a sectores claves en el marco de la consultoría, como se ha señalado, vías de descarbonización para la República Dominicana, evaluación y aplicación de la NDC. Como es de conocimiento de todos, como lo establece el decreto 601 08, el Consejo Nacional para el Cambio Climático es la entidad encargada de formular las políticas públicas y estrategias para prevenir y mitigar los gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Además, es responsable de coordinar las acciones entre ministerios, departamentos y agencias que apoyan el desarrollo del país, así como la implementación de la contribución nacionalmente determinada, la NDC. También debo recordar el decreto 269-15, el cual le da mandato al Consejo Nacional para el Cambio Climático, al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como las entidades, las instituciones encargadas de la implementación de la Política Nacional de Cambio Climático. En este caso, para esta consultoría, vías de descarbonización para la República Dominicana, evaluación y aplicación de la NDC, el apoyo que nos ofrece el Banco Mundial se ha coordinado principalmente desde el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran. Precisamente por ser los sectores involucrados, los concernidos por esta consultoría, los sectores de energía, por lo de la energía eléctrica, la generación de energía y el transporte, y el sector AFOLU, que como sabemos comprende los sectores de agricultura, florestería y cambio de suelo. Debo decir que gracias al apoyo del Banco Mundial, el gobierno de la República Dominicana va a poder disponer de los insumos técnicos necesarios para la preparación de una estrategia, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, una long-term strategy, para alcanzar el propósito de cero emisiones netas para el año 2050, tal como lo ha venido precisando, lo ha venido señalando el propio presidente de la República, don Luis Abinader Corona. Debo decir que el hecho de que República Dominicana esté en este camino de definir esa estrategia de largo plazo, como digo, en este caso gracias en grandísima medida al apoyo que nos está brindando el Banco Mundial, esto nos va a permitir trazar la ruta de las inversiones en la República Dominicana, orientar a los actores claves, y esto, debo decir también que esto va a permitir planificar a largo plazo el desarrollo de nuestro país y ahorrando, o sea, a través de la planificación, ahorrando toda una serie de costos innecesarios. Esto va a facilitar, como sabemos también, la participación del sector privado y va a contribuir sobremanera a la articulación
entre las políticas de corto plazo con las políticas de largo plazo, cumpliendo con las metas, como decía, de la contribución nacionalmente determinada de la República Dominicana de la República Dominicana. Debo decir que todo esto va a permitir justamente que este desarrollo de la República Dominicana se dé en la dirección de una economía baja en carbono. Todo esto nos va a ayudar a cumplir con los objetivos de mitigación y de adaptación contenidos en nuestra contribución nacionalmente determinada. El proyecto justamente, es decir, le va a ofrecer más bases, es decir, para nuestro análisis a fin de reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. Y también nos va a permitir saber qué datos precisamente se necesitan de parte de cada uno de los actores para convertir en una realidad esta contribución nacionalmente determinada, ampliada y reforzada. Siempre con esa dirección, siempre con ese destino de convertirnos en un país de emisiones, de cero emisiones netas para el año 2050. Debo decir que desde el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio, nosotros reiteramos nuestro agradecimiento al Banco Mundial, así como también agradecemos a las consultoras Global Factor y Green Energy por todo el trabajo que han venido realizando, que es de suma relevancia para la República Dominicana, por lo que he dicho hace un momento, porque todos estos elementos contenidos en los resultados, ¿verdad?, de este apoyo, de esta consultoría, van a marcar el camino de la República Dominicana hacia la descarbonización de sus actividades productivas. Al hacerlo así, nosotros vamos a estar cumpliendo con el Acuerdo de París. Al mismo tiempo que agradezco al Banco Mundial y a las empresas consultoras, también yo quisiera agradecerle a todas las instituciones que han venido participando en este proceso y que están incluso presentes en esta actividad, por todo el apoyo que nos han venido brindando, respondiendo a todos los requerimientos de la consultoría. Realmente esto va a ser de suma utilidad para nuestro país, contribuyendo a trazar su camino con este horizonte del año 2050. Así es que gracias, les reitero las gracias y les deseo que tengamos todas una exitosa jornada. Feliz resto del día para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Max, por estas palabras de contexto, pero también de motivación para que nuestro país pues continúe el trabajo en estos años que nos quedan de camino al 2030, ¿verdad? Para armonizar todo lo que haga falta y lograr que estas rutas de descarbonización y el plan de cero neto al 2050 pues sea una realidad. Ha sido una muy buena cooperación con el Consejo de Cambio Climático y me gustaría reconocer mi aprecio y gratitud por el liderazgo y apoyo de señora Dandry, señora Luz, señor Allen, quienes nos han brindado muchos buenos comentarios sobre los entregables y nos conectan con las entidades involucradas. Y sí, tenemos la sesión de hoy para compartir con ustedes el trabajo hasta la fecha y recibir sus comentarios e identificar la mejor manera de completar los informes como insumos técnicos útiles para la preparación futura de la estrategia a largo plazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Pues efectivamente con este apoyo del Consejo hemos logrado avanzar, ¿verdad? Junto al equipo del Consejo de Cambio Climático y a otras entidades que se han sumado
a este proceso. Pues sin más, vamos a iniciar con el contenido técnico. Básicamente es una continuidad de lo que ha sido el trabajo de presentación de la NDC desde el 2016, pero también de su actualización y mejora que se ha impulsado desde el Consejo Nacional de Cambio Climático, particularmente con la versión del 2020 de la NDC, pero también su plan de acción, su estrategia de empoderamiento y todas las acciones que se van llevando a cabo desde el Estado Dominicano para que la acción climática sea transversalizada a todos los sectores claves. En ese contexto está también este antecedente de que nuestra ambición climática se incrementó, ¿verdad? Al 27% de reducción de esas emisiones de gas de efecto invernadero que teníamos en el año base que se usó de referencia en la NDC inicial del 2016, se reiteró en el 20, pero que también es la línea base de importantes instrumentos de toma de decisiones y de políticas públicas, como lo es la Ley y Estrategia Nacional de Desarrollo. El Consejo funciona como, digamos, el ente impulsor y ejecutor de este proyecto, y como muy bien resaltaba el señor Puy, cuenta con el apoyo de otras sectoriales que son parte de su consejo en general y que también son parte de esta iniciativa. El objetivo principal ha sido puntualizado en las palabras de apertura, es que tengamos la línea base técnica para poder diseñar una estrategia de corto y largo plazo para lograr esas emisiones netas al año 2050. Ha sido el trabajo de todo el equipo de Global Factor y nuestro de analizar toda esta línea base, de puntualizar hacia dónde deben dirigirse estas acciones y sobre todo los compromisos que se han establecido en la NDC RD 2020. Básicamente el alcance ha sido multidisciplinario y en varias direcciones. El señor Puig hizo un resumen formidable porque no solamente se están estableciendo de manera técnica las vías de descarbonización, las metas en términos de porcentaje de reducción, basado en las curvas MAX, que ha sido un trabajo también del Banco Mundial anteriormente con el Estado Dominicano, sino que también se va desarrollando un instrumento que vincula estas medidas u opciones de mitigación con lo que es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también cómo estos aportan a lo que es la consecución de las líneas de trabajo que tiene la Estrategia Nacional de Desarrollo. Igualmente hay un aporte, un producto dedicado a lo que es recomendar la estrategia de la inversión privada, es decir, cómo se identifican los flujos financieros, cómo deben aprovecharse los instrumentos financieros existentes y por existir para que se impulse el cumplimiento de estas opciones de mitigación. Asimismo, también hay un entregable dedicado a lo que es, pues, definir cuáles son las necesidades en términos de creación de capacidades, y con esto estamos hablando no únicamente de transferencia de tecnología, sino qué tipo de acompañamientos para fortalecer el conocimiento de los equipos claves dentro de los sectores que se han priorizado se requiere, haciendo una diferenciación que vamos a ver más adelante entre las necesidades propias del sector gubernamental, siendo, digamos, quienes llevan el liderazgo en el diseño de políticas públicas, pero también en el diseño de los proyectos que requieren apoyo, son de las sectoriales gubernamentales que nacen estas necesidades que la cooperación internacional identifica como áreas de colaboración. Y también desde el punto de vista del sector privado, como muy bien se decía al inicio, el sector privado es un actor clave en lo que es la consecución de las metas de carbono neutralidad y de cero emisiones, porque también con su articulación es que puede modelarse los patrones de producción y consumo que se requieren para lograr, ¿verdad?, que todas estas medidas identificadas en la fase 1, en el producto 1, puedan ser alcanzadas a lo largo del tiempo. Entonces ha sido un trabajo mancomunado. Ahora voy a permitir que también los colegas de Global Factor pues expliquen un poco
qué es Global Factor, cómo interviene esta parte, luego Greenergy, y seguimos entonces con la presentación de lo que es específicamente las medidas identificadas en este proceso de implementación de lo que es la continuidad de la NDC a partir de una estrategia de corto y largo plazo de descarbonización. No sé si Kepa o Inés van a participar en esta sección de presentar el Global Factor. Muchas gracias. Yomaira, muchas gracias doctor Puig y Juan. Buenos días, en este caso buenas tardes, porque yo les estoy conectado desde España y como comenta Yomaira, yo hablo en representación de Global Factor. Mi nombre es Kepa Solaun, sé que no es fácil, lo están viendo en pantalla. Soy el director de Global Factor y soy también profesor de Economía Ambiental en la Universidad de Navarra, en el norte de España. Estoy conectado desde Bilbao, que es una ciudad del País Vasco, en el norte de España. Y efectivamente, como comentaba Yomaira, Global Factor fue elegido por el Banco Mundial junto con Greenergy para el desarrollo del proyecto. Y básicamente nosotros como organización llevamos desde 2004, estaba calculando los años, son 18 años si no me falla la memoria, dedicados a temas de cambio climático. Un poco el corazón de lo que hacemos son proyectos como proyectos de planificación estratégica en cambio climático para organizaciones tanto públicas como privadas. Y en este sentido, esta tipología de proyecto, de estrategia, plan de acción a corto, medio, largo plazo, es un poco el corazón de la actividad que hacemos y bueno, que hemos desarrollando en numerosos países a lo largo del mundo. Bueno, la firma también tiene otra serie de actividades a las que nos dedicamos. Tenemos también una filial que se dedica al trading de CO2, a la intermediación con activos de carbono, porque quizás algunos de ustedes saben, pero en Europa hay un mercado de carbono que es el Comercio Europeo de Derechos de Emisión y tenemos más o menos la mitad de las emisiones sometidas a un sistema en el que tienen que pagar, por decirlo de alguna manera, por sus emisiones. Pero yo estoy más dedicado a la fase de consultoría como el proyecto que aquí estábamos viendo. Y yo creo que Yomaira lo ha explicado muy bien. El objetivo fundamental es el desarrollo de esa estrategia a largo plazo. Lo que pasa es que la estrategia a largo plazo no se puede desarrollar sin una estrategia a corto y medio plazo. Es decir, porque de que podamos conseguir o no esos objetivos tan ambiciosos que nos hemos fijado a 2050 en nuestra contribución nacional determinada, va a depender de lo que podamos hacer anteriormente, ¿no? Yo creo que les decía que soy profesor y lo de estudiar el último día no suele funcionar con los alumnos que quieren sacar buena nota y sucede lo mismo cuando alguien está haciendo una estrategia de cambio climático. Si queremos realmente poder llegar a cumplir nuestros objetivos a 2050, tenemos que cumplir con nuestros objetivos a 2030 y para poder cumplir esos objetivos a 2030 tenemos que empezar a trabajar. Yo sé que a muchas organizaciones les da un poco vértigo hablar de estos plazos de tiempo, porque es verdad que en particular en el sector privado estamos más acostumbrados a hablar de plazos casi ya 2-3 años ya, ¿no? Parece que es hasta anticuado hacer un plan estratégico a más de 2 o 3 años, pero en materia de cambio climático estamos obligados a trabajar con escenarios más a largo plazo, ¿no? Entonces, eso es positivo. Bueno, de alguna manera no tenemos más remedio, pero yo creo que hay una lección y una cosa muy importante que nos tiene que hacer pensar. Muchas veces somos capaces de saber cómo vamos a cumplir los objetivos a 2030 y en los trabajos que estamos desarrollando somos bastante concretos con esas acciones a 2030. En el país ya habían desarrollado trabajos bastante completos, ¿no? Sobre costes de abatimiento, de medidas, etcétera, para poder cumplir esos objetivos de la NDC 2030. 2050 necesitamos más y en 2050 es uno de estos casos en los cuales la voluntad política va por delante de la capacidad tecnológica actual, en el sentido de que muchos países, entre ellos República Dominicana, quiere ser neutro en emisiones a largo plazo y ser neutro en emisiones a largo plazo es una cosa muy seria. Entonces, seguramente es algo que no podemos resolver con el mismo grado de precisión con el que estamos resolviendo ese planteamiento a 2030. Tenemos que ir a un planteamiento un poco más genérico, pero sí que tenemos que marcar un poco cuáles son esas líneas de trabajo
que nos van a permitir alcanzar o acercarnos a esa neutralidad a 2050, ¿no? Por eso solemos decir que cuando trabajamos a 2030, y me perdonen, no hacemos forecasting, es decir, vemos un poco dónde estamos y proyectamos un poco cuál va a ser la situación, mientras que cuando hablamos en cambio climático a 2050 hacemos backcasting, es decir, pensamos cómo tendríamos que ser a 2050 para poder ser neutros en emisiones y luego desde ahí vemos qué caminos tenemos que seguir, ¿no? Y eso yo creo que es un matiz importante, que nunca vamos a poder trabajar con ese grado de precisión que tenemos a 2030 porque todavía hay muchos desarrollos tecnológicos que desconocemos, porque todavía hay muchas variables que tienen que resolverlo y esto es algo que estamos sentando las bases de esa reflexión estratégica a largo plazo, pero tendrá que ir actualizándose de manera paulatina a lo largo del tiempo y yo creo que eso es una cuestión que es importante. Entonces, bueno, eso era un poco ¿no? las palabras que me habían solicitado un poco de presentación de Global Factor y un poco de contexto, ¿no? de los grandes retos que estamos abordando en este proyecto. Conmigo hoy están también mis compañeros Inés y Asier y bueno, no sé si es el momento, Yomaira, de cederles la palabra para empezar a hablar un poco más de aspectos ya más específicos, operativos de estos entregables que hemos hecho. Quizás una reflexión final antes de ceder la palabra. Sí decirles que sabemos que estamos trabajando con unos plazos de tiempo muy cortos y eso es una necesidad, bueno, pues que nos ha venido dada por el contexto general del proyecto, por las fuentes de financiación que estamos utilizando. Entonces vamos a tener que trabajar bastante rápido, ya lo están viendo, ¿no? Ya hemos elaborado algunos de los documentos claves, los 3 primeros entregables están ya presentados y son lo que nos van a contar aquí nuestros colegas. En estos entregables estamos sentando un poco las bases de esos escenarios y horizontes de descarbonización a medio y largo plazo y hemos abordado también la cuestión de los cobeneficios y de cómo estas acciones van a contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que nos queda a partir de ahora también es muy especialmente entrar a la parte de financiación, es decir, cómo vamos a conseguir financiación para poner en marcha estas líneas estratégicas que hemos identificado, que insisto, son más concretas a 2030 y más generales a 2050, y eso es un poco, vamos, lo que nos queda por delante, pero no tenemos mucho tiempo en el proyecto, o sea que vamos a estar presentándoles esta parte de financiación climática también de una manera inminente y de todos modos también tranquilizarles en el sentido que va a haber más sesiones y está previsto que si todo va bien y mis colegas creo que estoy actualizado, la primera semana de julio tenemos por objetivo hacer también una serie de sesiones de capacitación donde mostramos más en detalle los trabajos que hemos hecho y demás, o sea que bueno, vamos a tener más tiempo para trabajar y para ir asimilando los conceptos porque sé que estas presentaciones con horizontes tan a largo plazo a veces son un poco abrumadoras, pero no tengan dudas de que vamos a tener más tiempo para trabajar. Correcto. Gracias, Omaira. Gracias a ti, Kepa. Ahora le doy la palabra a Inés Ferreira, que también de Global Factor nos va a introducir el tema. Hola, buenos días de nuevo y buenas tardes, que estoy yo en Portugal, les saludo desde el otro lado del Atlántico. Nada, vamos a pasar ahora a presentarles un poco lo que les comentaba Kepa, ¿no? Los resultados de los primeros trabajos que se han desarrollado hasta la fecha bajo este proyecto. Y entonces, sí. Vale, muy bien. Entonces, un poco como resumen de la presentación que les vamos a estar haciendo ahora, nada más le estaremos dando el contexto y contenido de este primer informe, que es el informe donde estuvimos trabajando las rutas de descarbonización a mediano y largo plazo. Vamos a presentarles también cuál es la propuesta de la visión para la estrategia a largo plazo, y también las rutas de descarbonización para los 3 sectores prioritarios y que son las principales categorías de emisión de gases de efecto invernadero del país y que son las 3 categorías que pueden ver en pantalla: generación eléctrica, transporte y el sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, también conocido como AFO. Entonces, en términos de contexto del documento, bueno, ya Omaira ya también les dio un poco todo el background, ¿no? de dónde se encuadra este trabajo, pero bueno, este documento específicamente es el punto de partida para la elaboración de una estrategia
a largo plazo para el país y con el principal objetivo de llegar a alcanzar el objetivo al 2050 de tener emisiones netas cero de carbono. Este informe se centra en el desarrollo preliminar de vías de descarbonización para los 3 sectores que les comentaba antes y ha sido elaborado con base a los resultados de consultas y retroalimentación recibida en distintas sesiones que se hicieron con varios actores que forman parte del Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio y son también partícipes de la implementación de la NDC de República Dominicana. En términos de contenido, el informe cuenta con hicimos una revisión del marco nacional en lo que respecta a cambio climático y también del marco institucional y cuáles son los principales instrumentos de política pública y planeación que es en el país, específicamente centrados en esos 3 sectores que se han priorizado. Cuenta también con un análisis de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero y este análisis es la base para la definición de las rutas de descarbonización que les estaremos presentando enseguida. Las rutas y medidas que van a permitir alcanzar los objetivos del país establecidos para 2030 en su NDC, también al 2050 el objetivo de emisiones netas cero. La definición de estas medidas se hizo en base a las curvas de costo marginal de abatimiento que se han preparado para la actualización y mejora del NDC y se hizo una extrapolación de los análisis de mitigación hasta el año de 2050 porque las curvas se enfocaban en el mediano plazo en el año de 2030. Pasando ahora para la visión, pues la estrategia a largo plazo en conjunto con la NDC del país pues corresponde al nivel más alto de lo que son los instrumentos de gestión de cambio climático a nivel nacional y establecen objetivos a mediano y largo plazo y también metas sobre cambio climático que se deberán de cumplir o implementar a nivel nacional y sectorial. La visión para la estrategia a largo plazo se basa en los elementos transversales que sustentan todo lo que es la política climática del país y su enfoque es que al 2050 la República Dominicana sea un país próspero con una economía de cero emisiones netas que sigue vías de descarbonización que han contribuido a la creación de resiliencia en el país en los sectores específicos de energía FOLU y también aumentando la competitividad y la creación de empleo y aprovechando los recursos del país de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada. Y esto es lo que será la visión para la estrategia a largo plazo. Siguiendo ahora con la parte de rutas de descarbonización, para esto le voy a pasar la palabra a nuestro compañero Asier. Si estás por ahí, Asier, ¿me dices? Sí, estoy aquí, Inés. ¿Me oís todos? Vale, sí. ¿Me escuchan? Gracias. Sí. Vale, Inés, lo único que me tienes que ayudar a ir pasando las diapositivas cuando te comente. Claro que sí, sin problema. Vale, pues buenos días a todos. Yo voy a hablar de la parte de rutas de descarbonización, que digamos es la parte más propiamente de mitigación del proyecto. Entonces, digamos que esta parte de mitigación vamos a señalar primero los objetivos, que es esta diapositiva, ahora vamos a ver. Luego iremos al punto de partida del proyecto de las medidas de mitigación, que va a ser el histórico de inventarios nacionales de los que se ha dispuesto. A partir de ahí crearemos el espacio tendencial, los espacios tendenciales a 2030 y 2050 y una vez que tenemos ya los espacios tendenciales, generaremos las medidas, que es lo último que vamos a ver. Como ya ha comentado Kepa, 2050 las medidas son más estratégicas que precisas, no tienen la precisión que tienen, por ejemplo, las que aparecen en la NDC RD 2020 a 2030. Entonces estas medidas hay que tomarlas un poco más como estratégicas más que medidas concretas, pero son las medidas que van a llevar a la República Dominicana a alcanzar emisiones neta cero en 2050. Entonces comenzamos con los objetivos, que los hemos repetido ya unas cuantas veces, pero que es muy importante tenerlos siempre en cuenta, que ya se establecieron en la NDC RD 2020 y que también son los de este proyecto, que es que en el año 2030 reduzcamos las emisiones de gases de efecto invernadero un 27%. Y por otro lado, que en el 2050 alcancemos las emisiones netas cero. Inés, por favor, puedes pasarla. Vale.
Entonces, como ya hemos comentado también, comenzamos en el punto de partida de mitigación, que son los inventarios nacionales. Los inventarios nacionales que se han dispuesto son los que aparecen en la primera, segunda y tercera comunicación nacional y en el primer informe bienal de actualización de la República Dominicana. Los inventarios de la primera comunicación nacional son los de 1990 y 94. El de la segunda comunicación aparecen los de 1998 y 2000. En la tercera comunicación el 2010 y en el primer informe bienal de actualización de la República, también se llama el informe FBUR, es el del 2015, en el cual aparece también una revisión del año 2010. Es decir, el año 2010 se volvió a recalcular en este informe con metodología del 2015. Por lo tanto, digamos que son el histórico de emisiones con las últimas versiones. Aquí es interesante, solo quería recalcar, que el sector AFUL aparece diseccionado o desagregado en dos partes. Por una parte, agricultura y suelos, que es, digamos, la parte de agricultura que emite, que produce emisiones, y por otro lado tenemos AFOLU tierras, que sería la parte del LULUF, cambio de uso de tierras, para que veamos también un poco la evolución de este sector, porque es el único que tiene absorciones de CO2, que nos va a aportar absorciones que de cara a las emisiones netas cero en 2050 va a tener mucha importancia, porque es el que nos va a limitar lo que podemos emitir para que la suma de ello con LULUF nos dé cero. Inés, por favor. Gracias. Vale, y en este gráfico es simplemente lo mismo que teníamos en la tabla, pero puesto en forma de gráfico, en el que igual visualmente sí se puede apreciar un poco más el peso de cada categoría. Obviamente energía es la que tiene más peso históricamente, pero es importante también que aunque en este proyecto tanto procesos industriales que dentro de la categoría IPU como desechos no se analizan, pues bueno, ver que también tienen su peso. Y aquí AFOLU solamente es agricultura y suelos, no se han contemplado las absorciones, son las emisiones brutas de esos sectores. Inés, por favor. Gracias. Siguiendo con el proceso, una vez que hemos definido la evolución histórica de los inventarios nacionales, lo que hacemos es calcular los escenarios tendenciales. En este caso, escenarios tendenciales BAU, el del Business as Usual, un escenario tendencial en el que no se aplican medidas, digamos, extraordinarias o extras de mitigación. El del escenario del 2030, en la NDCRD 2020 y en el Plan de Desarrollo Económico Compatible con el cambio climático, ya se había realizado una proyección de las emisiones a 2030. Sí, no sé si se me cuela un poco de ruido. Ya venían en estos planes, ya viene una proyección realizada. Se basa en unas hipótesis de crecimiento anual del PIB del 5% y de la población del 1,4% hasta 2030. Y el resultado es que en el año 2030 las emisiones alcanzarían las 51.000 gigagramos de CO2 equivalente. El siguiente paso es describir el escenario tendencial BAU a 2050. Y lo que se ha hecho es partir del escenario 2030, pero ya con el objetivo alcanzado. Es decir, en ese objetivo, ese escenario en el que en 2030 ya se ha reducido un 27% las emisiones. Es decir, es la condición para definir el 2050, que a 2030, digamos, se han hecho los deberes. Entonces, a partir de ahí, con las mismas hipótesis de crecimiento de PIB y de población, se han realizado el escenario tendencial. Y en 2050 tendremos unas emisiones brutas de 57.841 gigagramos CO2, que son las que habrá que aplicar medidas nuevas para llegar a emisiones netas cero. Gracias, Inés. Bien, entonces, primero hay que implementar medidas en 2030. Ya en la NDC se describen perfectamente 46 medidas, de las cuales, por las reuniones que hemos tenido, sabemos que algunas ya se están realizando, y que en este caso, en la NDC, estas medidas estarían en las 4 categorías, es decir, son medidas que mitigan emisiones dentro de las 4 categorías: energía, procesos industriales, AFOLU y desechos. Ahí vemos las reducciones que se obtienen al aplicar esas 46 medidas por categoría,
que se alcanzan 13.843 gigagramos de CO2 equivalente en total, que son un 27,14 de las 51.000, con lo cual se consigue el objetivo en 2030, aplicando estas 46 medidas. Inés, por favor. Gracias. Con lo cual, una vez que hemos alcanzado ese estadio o esa situación, el trabajo era realizar medidas nuevas para que en 2050 alcanzásemos las emisiones netas cero. Con lo cual se han desarrollado 21 líneas estratégicas con 34 medidas identificadas, pero en este caso solamente se ha atacado los sectores de energía eléctrica, transporte, tanto carretero como marítimo, aéreo, etcétera, y AFOLU, sector AFOLU. Con lo cual, en este caso hay dos sectores que han quedado fuera, que obviamente también tendrán un potencial de reducción de emisiones que en base o tanto se trabaja en esos sectores reducción de emisiones, pues en estos otros sectores digamos que las emisiones no tendrán que ser tan altas o tan ambiciosas. Pero bueno, para llegar, como tenemos que trabajar en estos tres sectores, se trabaja en estos tres. Estas son las reducciones que conseguiríamos con estas 34 medidas identificadas, una reducción de 50.838 gigagramos de emisiones para conseguir emisiones netas cero. En esta reducción de emisiones, como viene ahí el asterisco, están incluidas también las de LULUCF, es decir, las absorciones que consigamos de LULUCF son también reducciones que estamos realizando. Es decir, no son reducciones brutas de emisiones. Son reducción de emisiones brutas por un lado, pero también aumento de absorciones, lo cual nos está permitiendo llegar a este objetivo. Inés, por favor. Muchas gracias. Bueno, como ya habéis comentado también, hay dos informes realizados a partir de esas medidas que se definió en la NDC, que son las curvas de costo marginal de abatimiento, por un lado del sector energético, que hablaba de electricidad, eficiencia energética y transporte carretero, y por otro lado de AFOL. Entonces aquí sí queríamos señalar este trabajo que se había realizado, que hay estas curvas de costo marginal de abatimiento, en las cuales se hizo un trabajo tanto visto a años 2030 como 2050 de esas medidas, lo que supondría digamos sus costos, cambiando digamos la limitación en el tiempo o llevados a dos límites diferentes. Obviamente una medida que se implanta en un momento, cuanto más tiempo esté funcionando la medida, más ahorros conseguimos, más CO2 digamos estamos reduciendo digamos en el agrupado. Con lo cual, bueno, como ejemplo he puesto el de generación eléctrica. Vemos que en 2030 hay algunas medidas a partir de solar fotovoltaica que están en positivo, lo cual quiere decir que digamos no estemos recuperando la inversión en el 2030. Inés, ¿puedes pasar a la siguiente? Vale, muchas gracias. Y aquí a 2050 estamos viendo cómo ha cambiado la escala. Ahora en el eje horizontal, digamos, la escala es mucho mayor, quiere decir que se está recuperando mucho más CO2, que al final todas las medidas se convierten en positivas. En todas hay una recuperación en dinero, digamos, respecto a la inversión realizada inicialmente. Sí. Entonces, para explicar un poco ese matiz, pues hay gente que no está familiarizado con esto de los costes negativos. Sí. Quizás es bueno explicar eso, ¿no? Es lo que estás diciendo tú, pero por si hay alguien no familiarizado, que lo que tenemos en el eje vertical es el costo por tonelada de CO2. Entonces, bueno, cuando el coste es positivo, estamos hablando de un coste real, y cuando el coste está por debajo de cero, en realidad es un beneficio. Entonces, no es una cosa un poco intuitiva, ¿verdad? Pero bueno, es un poco la metodología que se suele utilizar en este tipo de trabajos. Entonces, cuando vemos, ¿no? Pues en cualquiera de estas medidas, porque todas estas medidas en su coste en el eje vertical está por debajo de cero, quiere decir que son medidas con las cuales se obtiene beneficio, ¿no? Que es un tema que también es bastante discutido muchas veces en la literatura, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo? Si son medidas que dan beneficio, ¿por qué no las hemos puesto en marcha, ¿no? Es una cosa que resulta como difícil de entender a priori, pero lo cierto es que hay muchas medidas en todos los países, sobre todo en la parte relacionada con energía,
con costes negativos, bien sea porque no hay financiación para ponerlas en marcha, bien sea por falta de información, bien sea por diferentes motivos, ¿no? Pero siempre aparecen estas medidas y lógicamente son las primeras por las que tenemos que empezar, ¿no? Por las medidas que nos proporcionan beneficio. Nada más, así era eso por matizar esto, por si podía haber algo. Sí. Perfecto, buena matización, y efectivamente las curvas MAC lo que sí que sirven es para priorizar las medidas. Es una forma bastante visual y bastante clara de una manera de priorizar por qué medidas se podría empezar, las que tengan mejor retorno por tonelada de CO2 reducida. Inés, pasamos a la siguiente. Muy bien, pues una vez que ya hemos definido los escenarios, las reducciones que vamos a conseguir, aquí lo que estamos ya es presentando las medidas. Estas son las del año 2030, son las 46 medidas famosas de la NDC, con lo cual hay un primer paquete de medidas que serían de generación eléctrica, que básicamente tratan de aumentar la capacidad de energía renovable del país y transformar en lo posible toda la generación en combustibles fósiles. En un primer paso, en este paso, intentar pasarlas a gas natural. Más o menos la filosofía en general es esa. Pasamos a la siguiente, Inés. Luego también tenemos medidas, en este caso de eficiencia energética, que sobre todo van en el tema de reducir consumos aplicando tecnologías más eficientes, lo cual es una práctica también que se está llevando en todos los sitios, y de hecho es el primer planteamiento en cualquier proyecto de mitigación, primero comenzar con reducción de consumos para luego meterse con otro tipo de medidas. Inés. Carretero. Aquí hay unas medidas muy concretas de líneas nuevas, de metro, de teleférico, etcétera. Es decir, por un lado, dar impulso al transporte público electrificado, y por otro lado también ya se empieza a hablar de transformar el parque móvil de combustibles fósiles a tanto eléctrico como a biocombustibles. Inés, la siguiente. Seguimos también con transporte carretero, pero bueno, es un poco lo mismo de antes. Pasamos a la siguiente. Aquí también se trataba el sector de procesos industriales y uso de productos. Aquí ya son medidas ya muy concretas de procesos industriales que se trabajaron en su momento y bueno, simplemente las mencionamos. A la siguiente, Inés, a la siguiente, por favor. Gracias. Aquí en el sector AFOLU vemos que hay acciones nacional de apropiada de mitigación, las NAMAs. Sabemos que están ya algunas ya puestas en marcha, o se están poniendo en marcha, del café, del cacao, etcétera. Y también aparecen medidas relacionadas con lo que hemos comentado antes del sector LULUCF de reforestación, para recuperar de alguna manera una masa forestal que nos dé más absorciones de CO2. Inés, la siguiente. Vale, son más proyectos de AFOLU. También aquí que hay muchos proyectos también que están dentro del proyecto RED, el REDD+, que hay bastantes medidas también que están recogidas en ese proyecto. A la siguiente, Inés. Y finalmente el sector desechos, que también en la estrategia a largo plazo para 2050 se ha quedado fuera este sector, pero que creemos que se deberá de estudiar en su momento y trabajar, porque en los últimos años ha crecido en sus emisiones y creemos que tiene potencial para conseguir mitigación en este sector y aprovechar residuos también para generación eléctrica, biogás, biometano, etcétera. Inés. Gracias. Y aquí ya empezaríamos con las medidas al año 2050. El año 2050, básicamente, en cuanto a generación eléctrica, lo que vamos a tener que conseguir es un mix de generación eléctrica basado en energías renovables, con almacenamiento de energía, ya sea en base a baterías o hidrógeno verde, y mantener algún grupo o grupos de ciclo combinado de gas natural como respaldo del sistema. Pero básicamente la foto 2050 para conseguir ese objetivo va a ser un poco ese escenario.
Inés, la siguiente, por favor. Vale. Transporte lo hemos dividido en transporte carretero y luego transporte marítimo y aéreo. Transporte carretero hay que seguir con las medidas que ya aparecen en EDC, pero más ambiciosas. Electrificación del parque vehicular, por un lado, y por otro lado el uso de biocombustibles, sobre todo en aquellos vehículos, aquellos sistemas cuya electrificación va a ser más complicada, transporte de mercancías, etcétera. Por eso básicamente las líneas generales de trabajo van a ser, por un lado, electrificación del parque vehicular en todas sus posibilidades, uso de biocombustibles, a ser posible intentando que el biocombustible se genere dentro de República Dominicana. Habrá que ver qué modelo, qué oportunidades tenemos ahí. Y por supuesto también el cambio modal, más uso de transporte público, probablemente zonas en las que no se pueda utilizar vehículo privado, etcétera, etcétera. Inés, la siguiente. En cuanto a transporte marítimo y aéreo, dos sectores bastante difíciles de descarbonizar ahora mismo, pero en lo que habría que trabajar es por un lado biocombustibles, biocarburantes e hidrógeno en aviación, y en transporte marítimo básicamente intentar la electrificación en todo lo posible. Luego obviamente la digitalización nos podrá ayudar en mejor gestión de los viajes, del transporte, etcétera, de las cargas, es decir, una reducción de consumo, pero básicamente van a ser esas tres líneas generales. Inés, por favor. Gracias. En Afolu hay que seguir trabajando en cuanto a agricultura, el tema del aporte de nitrógeno en los fertilizantes, la disminución de nitrógeno. Por otro lado, en el tema de ganadería, en la gestión del estiércol, etcétera. Y por otro lado, tenemos el tema forestal, el tema de las absorciones, con programas contra los incendios, mantenimiento y cuidado de los bosques, recuperación de tierras abandonadas y degradadas, o planes de reforestación también de otras tierras que hayan perdido probablemente que existían anteriormente, que se han ido abandonando, entonces habría que recuperarlos. Sí, me gustaría resaltar que esto es un momentum idóneo para ajustar cualquier feedback sobre esta identificación y priorización de medidas que se ha hecho, las cuales, como muy bien han explicado mis colegas de Global Factor, pues nace de una línea base país que se ha analizado y se ha ponderado para definir este listado al 2050. Este trabajo de priorización de medidas ha estado acompañado, como bien se había dicho al inicio, de otros procesos que son no solamente identificación de las oportunidades de creación de capacidades, sino también la vinculación que tienen estas medidas con el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible y con el tema del cumplimiento de la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo. Y ahí nos detenemos un poco, porque en ese sentido, la misma Estrategia Nacional de Desarrollo, que es un plan de trabajo país, resalta que para nosotros poder abordar los desafíos asociados a la problemática del cambio climático, como también a la gestión sostenible de nuestros recursos naturales en general y la misma gestión del territorio, pues es necesario capacitar a la población, pero también identificar de qué manera podemos desarrollar trabajos de investigación, desarrollar líneas de innovación que van armonizadas con la necesidad de transferencia de tecnología para lograr esas medidas que muy bien nos explicaban Kepa y Asier. Entonces, parte de este trabajo del producto relativo a creación de capacidades es identificar cuál es el entorno habilitante para estos sectores que se han priorizado a los fines de la estrategia a corto y largo plazo de descarbonización, pero también sugerir
algunas propuestas de creación de capacidades, tanto al interno del aparato gubernamental, como también sugerir para los procesos que va llevando el sector privado, que afortunadamente desde el 2015 viene apoyando mano a mano al gobierno dominicano en lo que es el cumplimiento de los compromisos asumidos en las negociaciones de cambio climático, desde Acuerdo de París hasta Pacto Climático de Glasgow. Entonces, justamente ese es el entorno que hemos analizado, que traza las pautas o tiene, digamos, el caldo de cultivo para que nuestros talentos nacionales, nuestras instituciones se fortalezcan en las áreas priorizadas como áreas de potencial de abatimiento, áreas de descarbonización, y así no nos abrumemos y también hagamos un uso eficiente de los recursos, porque como bien sabemos, y ustedes son parte de este trabajo, todos los que están conectados, las capacidades nacionales no son, digamos, suficientes para el desafío que representa el cambio climático en nuestro país. Nuestro grado de vulnerabilidad, pero también las necesidades de transformación económica que tenemos, pues requieren de muchos recursos humanos, de muchos recursos financieros y recursos tecnológicos que van a apoyar el cumplimiento de estas medidas. En ese sentido, se han ponderado la evaluación de necesidades tecnológicas para mitigación del cambio climático realizado en el año 2011, las necesidades que establece el Acuerdo de París, no solamente en el artículo 6, lo referente al monitoreo, a reporte y verificación, sino también el liderazgo en temas de educación y las necesidades asociadas a que haya control y aseguramiento de la calidad de estos procesos. También se ponderó lo resultante de la tercera comunicación nacional en lo relativo a cuáles son esas circunstancias nacionales que tenemos como línea base y que tuvimos para definir la ambición climática que hoy es nuestra meta de reducción, que es el 27% de esas emisiones. Entendiendo esas necesidades, entendiendo esas circunstancias nacionales, fue que se impulsó, ¿verdad? La contribución nacionalmente determinada, la del 16, pero que también en el 20 hubo una actualización de la misma de manera simultánea al desarrollo del primer informe bienal de actualización. Tanto la tercera comunicación como el primer BUR coinciden en que parte de los retos tienen que ver no solamente con afinar o, digamos, mejorar el sistema y el proceso de cálculo de emisiones, sino que también hay desafíos asociados a lo que es la medición de las iniciativas de mitigación, cómo estamos reportando y cómo hacemos de esto un reporte armonizado con otros compromisos que hemos ido asumiendo en el contexto de estos compromisos de cambio climático, hasta llegar, bueno, al libro de reglas de lo que es el Pacto Climático de Glasgow y todo lo que vamos de manera constante, ¿verdad?, asumiendo tanto a nivel global como a nivel nacional. Ya yéndonos a los sectores que se han priorizado para estas rutas de descarbonización, hemos puntualizado la necesidad de que las mismas apoyen el cumplimiento del Plan Energético Nacional que fue publicado este año y que es un instrumento no solamente de toma de decisiones, sino también de hacia dónde debe orientarse la inversión privada, la inversión pública y, por supuesto, la creación de capacidades. También tenemos un compromiso con el cumplimiento de lo que son las líneas de trabajo del Pacto para la Reforma del Sector Eléctrico y, bueno, un poco más yéndonos al sector transporte, pues todo lo que es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y la estrategia que se está trazando desde el Intrant y desde otras instancias gubernamentales para lograr pues mejorar todo ese transporte terrestre que había mencionado hacer en su presentación. Del punto de vista de AFOL, pues es un desafío multicriterio, multidimensional, por lo que representa el tema del uso del suelo, los cambios que hay en el uso del suelo, cómo estos cambios están asociados a problemáticas particulares como es la desertificación, pero también la generación de más emisiones y cómo esto puede estar alineado a lo que es el Plan Nacional de Adaptación específicamente en este sector.
aunque residuos, como bien decía mi colega ayer, no ha sido priorizado para esta ocasión por su correlación con las medidas identificadas en el sector electricidad, hemos ponderado la consideración del nuevo marco regulatorio para la gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos de octubre del 2020, sobre todo en lo relativo a la valorización energética y a lo que hace falta para lograr que con esta ponderación de nuestro caracterización de residuos se pueda dar oportunidad a iniciativas innovadoras como es el aprovechamiento de los mismos para biocombustibles, bioenergía en general, y aquí tenemos varios colegas especializados en el área y que aprovecho para dar la bienvenida. Pues básicamente este primer planteamiento que estamos haciendo de la creación de capacidades para el sector público prioriza una cosa en particular, y es la siguiente. Nosotros, por mandato constitucional establecido en la versión del 2010, tenemos la necesidad de que el crecimiento económico del país lo hagamos tomando en consideración varios aspectos fundamentales. Uno de ellos es la cohesión social y el otro es la cohesión territorial. Como bien ustedes sabrán, porque trabajan en el territorio, es un desafío considerable, porque tú desarrollar económicamente un país priorizando su vocación o su potencial del suelo es un desafío cuando tenemos alcaldes, alcaldesas, que recién se insertan en esta materia y que vienen haciendo un trabajo de poder lograr lo que es, por ejemplo, tener conforme a la ley de municipios y de Distrito Nacional, pues sus planes de desarrollo municipal. Y aquí lo que estamos planteando es que como país seamos capaces de identificar cuáles son nuestros territorios con vocación productiva y cómo este desarrollo que estamos planteando desde Global Factory y Greenergy, cómo este desarrollo bajo en carbono podemos armonizarlo con ese potencial que tiene nuestro territorio. De manera que se pueda dar fiel cumplimiento no solamente a lo establecido en nuestra ambición climática, sino que sea coherente con la regulación del territorio a nivel nacional. Asimismo, hemos reiterado la necesidad de continuar de manera permanente las capacitaciones que se vienen realizando desde la primera comunicación nacional en términos de las metodologías que van emanando del panel intergubernamental de cambio climático para el cálculo de emisiones por sectores. Cada sector, como ustedes saben, es totalmente distinto, sus manuales son específicos para calcular las categorías y las fuentes específicas de esos sectores, y ese trabajo es permanente desde el IPCC, y nuestros equipos nacionales de cálculo de emisiones deben de ir a ese nivel que va el IPCC emanando estas actualizaciones. Eso robustece nuestros equipos nacionales, robustece nuestras instituciones, pero también afina el cálculo de emisiones, cierra la brecha de incertidumbre que hay, ya sea por errores materiales en el cálculo o ya sea porque no se disponen de las series temporales para el cálculo de estas emisiones. Asimismo, reiteramos que es permanente elevar los procesos de control y aseguramiento de la calidad de los inventarios nacionales. Por esto mismo que acabo de decir, no solamente el cierre de las brechas, sino garantizar que hayan formatos editables y manipulables de las hojas de cálculo que se puedan disponer abiertamente, ¿verdad? Open data, y que sean de uso para cada una de las sectoriales y de proyectos como este. También desde el punto de vista de lo que es transparencia climática y todo lo establecido en el decreto que establece los criterios para el Sistema Nacional de MRV, ¿verdad? Aquí lo que estamos planteando es que estos procesos de aseguramiento, de control y aseguramiento de la calidad, pues se den armonizados con esos mandatos y esos criterios establecidos en ese instrumento jurídico decreto MRV. Y justamente a eso se refiere el título de la otra capacitación, o sea, qué mejores prácticas podemos ir asumiendo para que esos cálculos, ese monitoreo, pues impulse el sistema nacional que se ha mandado en ese decreto. Con respecto al sector AFOLO en particular, hay una gran necesidad de no solamente fortalecer los equipos institucionales dentro del gobierno para el cálculo de emisiones, sino que también ellos dispongan de los instrumentos y de la línea base idónea para estimar cuál es
cuál es el progreso de las emisiones en este sector. Y, por ejemplo, un instrumento necesario e idóneo para actualizar, y así ha sido validado por los actores clave, es el censo forestal. Como línea base no solamente para estimar el potencial de captura de carbono, sino también para definir cómo estos escenarios tendenciales realmente se van cumpliendo en el tiempo. Por supuesto que todo esto es simultáneo a unos ejes transversales. Ya le mencioné el cumplimiento, la armonización regulatoria, les mencioné lo que es el fortalecimiento de la transparencia, pero no se queda detrás un tercer eje que es transversal a todo esto, que es el acceso a recursos, a flujos financieros que puedan potenciar o apalancar estas medidas que se han priorizado para República Dominicana con su meta de descarbonización al 2050. Del otro lado de la moneda, ¿verdad? Como un espejo del sector gubernamental para el sector privado, hemos sugerido también una armonización de lo que es sus procesos de establecimiento de iniciativas de cambio climático hacia el interno de sus grupos empresariales, pero también como sector en general. Y ahí hablamos, bueno, de este Sistema Nacional de MRV. Como ustedes saben, la plataforma va en proceso, se han establecido los instrumentos base, pero el sector privado a su vez tiene ya en marcha por muchos años, en algunos casos, mecanismos voluntarios de cálculo de emisiones, ¿verdad? Ya sea a través de huellas de carbono o ya sea a través de los informes de cumplimiento ambiental, ¿verdad? Los llamados ICA, que son un mandato de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El sector privado viene estimando sus emisiones, sobre todo en cumplimiento a la normativa técnica de emisiones atmosféricas móviles y fijas, y por supuesto a través de lo que es su contribución también a lo que es el cálculo de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, sobre todo a partir de la tercera comunicación hacia acá. Desde el punto de vista de agricultura climáticamente inteligente, como ustedes saben, República Dominicana tiene un plan robusto de fortalecer marca país, fortalecer exportaciones, y uno de los rubros más importantes son la producción agrícola. Y como parte de ese impulso a la producción agrícola, entendemos que no solamente se debe fortalecer su posicionamiento en mercados internacionales a partir de la marca, de la calidad, sino que otro criterio debe ser cómo estos productos se dan con criterios de agricultura climáticamente inteligente. Hay varios proyectos en el país tomando en consideración esto, sobre todo a partir de lo que es la intervención de la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y con apoyo del Ministerio de Agricultura. Bueno, y algo que es sumamente importante y es una tendencia actualmente, y lo vamos a ver en todas las negociaciones y en los foros que se dan paralelos del sector privado a lo que va sucediendo en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y es posicionar los negocios a partir de sus pledges o compromisos en acción climática. O sea, más allá de ahora ser un mandato país, es una tendencia de negocios. El posicionamiento marcario, el posicionamiento institucional desde el Acuerdo de París hasta la fecha, se viene diferenciando a partir de qué tanto tú contribuyes a reducir emisiones, qué tanto estás compensando tus emisiones, qué tanto estás posicionando tu cadena de suministro y tu aporte al país donde tienes operaciones comerciales a partir de acción climática. Igualmente, desde el punto de vista del sector privado, se ha sugerido que haya fortalecimiento en lo que es el acceso a financiamiento climático para las empresas, porque como ustedes, por ejemplo, se habrán dado cuenta del último año hacia acá, hay una tendencia de emisión de títulos valores a partir de las categorías llamadas verdes, climáticas o sociales, y estas son instrumentos de financiamiento innovadores que apalancan acción climática, porque en el fondo cuando tú inyectas capital a través de uno de estos instrumentos al sector privado y el proyecto que estás financiando es, por ejemplo, de energía renovable, de eficiencia energética, por ejemplo, de construcción basado en criterios como LEED,
estás aportando indirectamente a que estas curvas de abatimiento, a que estas medidas priorizadas en esta estrategia de largo plazo y corto plazo pues se den. Y ahora mismo hay un momentum idóneo porque se está llevando a cabo el establecimiento de las categorías de inversión en proyectos de este tipo a través de la llamada taxonomía verde, que también impulsa el Banco Mundial con el apoyo del IFC, de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio y, por supuesto, del órgano rector de la política ambiental en República Dominicana, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Se ha priorizado también que de manera simultánea a este fortalecimiento de capacidades en gobierno como en sector privado, pues se apoye a elevar la conciencia ciudadana y todos nosotras entendamos cuál es el valor de que nuestros hábitos de consumo apoyen en la implementación de estas medidas. Y en ese sentido hemos rescatado el trabajo que se hizo de consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico profesional en República Dominicana a través del Infotep, donde se ha impulsado lo que es el desarrollo de líneas de trabajo a nivel técnico vocacional, a nivel de toda la República Dominicana para lograr una revolución industrial 4.0. Como ustedes bien saben, esta revolución lo que plantea es precisamente un desarrollo económico bajo en carbono y, por supuesto, que el desarrollo tecnológico se armonice con estas metas establecidas a nivel de electricidad, de transporte y de sectores claves como FOLU y residuos. Pues hasta acá nuestra participación con lo que es la propuesta inicial de creación de capacidades. Por supuesto que es una oportunidad para retroalimentar y para que se prioricen también medidas en este sentido. Nosotros quisiéramos contar con la retroalimentación de ustedes ahora o cuando entiendan oportuno en esta semana, pero los micrófonos a partir de este momento están abiertos para ustedes y también nuestro chat. Nos pregunta Edith Rosado por acá, y que aprovechamos para saludar, si pudiera confirmar información sobre caracterización de residuos, por favor. No sé específicamente cuál información te refieres, pero en general el sector residuos, como bien explicaba mi colega Sierra hace unos minutos, no es priorizado en estas rutas a largo plazo, sino que de manera, digamos, indirecta se ha mencionado, porque por supuesto entra en correlación con la parte de aprovechamiento energético de los residuos. Pero si te refieres a nivel nacional, tengo entendido que es un proceso del Ministerio de Medio Ambiente que está en curso. Dame un segundito, Kepa, que tenemos una pregunta de nuestra estimada colega Claudia Adames. Al respecto del sector privado en lo que concierne a pymes, ¿cómo visualiza su interés en desarrollar modelos de negocio sostenible? Buenísima pregunta, Claudia. Mira, usualmente o tradicionalmente los enfoques de acción climática estaban en grandes multinacionales, pero gracias a toda esta apertura que ha tenido la discusión con el sector privado desde el Acuerdo de París hasta ahora y la conformación de iniciativas como por ejemplo la coalición Women Business o la plataforma de microempresas SME Hub que están impulsadas por universidades, por academias y por supuesto por la Convención Marco de Naciones Unidas, se ha importantizado el rol de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa, porque desde ahí es posible modelar nuevos hábitos, no solamente de producción, ¿verdad?, sino que también desde ahí pueden modelarse un consumo más armonizado con lo que es lograr criterios de sostenibilidad. Ustedes lo saben ya, en el mercado dominicano tenemos pequeños negocios que están apostando a distribuir, por ejemplo, carbón basado en jícara de coco para los barbecues, en distribuir desechables que están hechos de material biodegradable o que están aprovechando otra materia prima que no es el plástico. Hay pequeños negocios que están apoyando a la separación y recogida de residuos, pero también hay pequeñas firmas apoyando las estrategias de comunicación, apoyando el diseño de proyectos de mitigación y de adaptación. Tenemos pequeñas, medianas y grandes empresas distribuyendo paneles solares, siendo proveedores de mensajería a partir de flotilla eléctrica. O sea que realmente tu pregunta tiene un valor
más allá de simplemente si son negocios sostenibles o no, sino que ellos nos permiten promover la acción climática en todos los niveles. Y creo que ahí viene la visualización del aporte que hacen las MIPYMES. No sé si con eso te respondí. Pues yo creo que Kepa, y sí vamos a mencionar los próximos pasos. Si desde el consejo alguien más quiere entonces luego ya hacer el cierre, pues con gusto aperturamos entonces los micrófonos. Kepa. Perfecto. Yo sí añadir de todos modos a la respuesta que has dado, Yomaira, a la pregunta de Claudia, que claro, estamos trabajando en este proyecto en una estrategia conjunta de país, que esto es una de las cosas que yo creo que es importante destacar, es decir, es una estrategia liderada, como no puede ser menos, por el gobierno, por el sector público, que representa a todos los sectores de la nación, pero lógicamente, y yo creo que cuando han visto, ¿no?, las medidas que ha ido explicando Asier, es bastante claro que estamos trazando escenarios tanto para el sector público como para el sector privado. Lógicamente, el sector público maneja muchas palancas que pueden hacer conseguir que todas estas medidas se pongan en marcha y que pueden hacer lograr situarnos en la órbita de estos senderos de descarbonización, pero es vital que se produzca una participación del sector privado. En República Dominicana y en cualquier otro país del mundo, con una economía de mercado, lógicamente sería inviable poder conseguir estos objetivos sin una participación importante del sector privado. Y hay muchas cuestiones. Yomaira ha estado comentando la parte de capacitación y las necesidades que puede haber en ese sentido, pero quizás un tema fundamental también es la parte de financiación, ¿no? Cómo vamos a poder aprovechar esas oportunidades que nos mostraba Asier, esas medidas con costes negativos que, como hemos dicho, son beneficios y que las empresas pueden poner en marcha y conseguir un win-win, ¿no? Beneficios para todos porque nos van a permitir reducir emisiones, con lo cual estamos contribuyendo a mejorar la situación a nivel mundial de cambio climático, pero también a cumplir los objetivos del país, y en muchos casos, como hemos visto, esto puede hacer que incluso la aplicación de estas medidas tenga beneficios para las empresas y genere situaciones de oportunidades, ¿no? Que es un tema que hasta hace muy poco era tabú en el mundo empresarial, porque siempre hablamos de cambio climático y parece que tenemos que estar visualizando, tenemos que sacar el látigo y golpearnos, y son costes, y efectivamente sabemos que el cambio climático tiene asociadas unas consecuencias devastadoras en muchos lugares del planeta, pero desde la óptica del sector privado, si existen oportunidades, y las existen, pues lógicamente tienen que aprovecharse, ¿no? Y las empresas que tengan rapidez en adaptarse, pues van a poder conseguir, van a poder integrar esto en sus cuentas de resultados, y eso puede ser beneficioso para ellos y beneficioso para todos. Y esto hila un poco con la pregunta que me hacías, ¿cuáles son los siguientes pasos? Bueno, en ese diagrama que nos presentaba Yomaira de las distintas fases del trabajo, como decía, nosotros hemos elaborado ya los primeros 3 entregables del proyecto, que hemos resumido de alguna manera a lo largo de esta sesión. Hemos estado trabajando en la definición de esos escenarios a medio y largo plazo, hemos estado trabajando también en la aplicación de las medidas que hemos visto y en todas las implicaciones que esto puede tener, tanto en términos de capacitación, de comunicación, todas las necesidades que han surgido, y también desde una óptica un poco más allá de cambio climático, que también es bueno poner sobre la mesa en materia de cobeneficios, objetivos de desarrollo sostenible, etc. Entonces, los 3 grandes entregables del proyecto han sido entregados ya. Hemos recibido comentarios por parte del gobierno que estamos trabajando en la integración. Todavía nos quedan algunos documentos en los que estamos trabajando en ello. Y ahora el siguiente paso que tenemos es, al margen de que terminemos de vestir bien esos documentos, entrar en la parte de financiación, porque sí tenemos un consenso sobre cuáles pueden ser esas acciones a 2030 y cuáles pueden ser esas líneas estratégicas a 2050, y lo que es muy importante es conseguir fondo para ello, que esto no se quede en un brindis al sol, decimos en España, no sé si se usa esa expresión también en República Dominicana, pero que no se quede en un documento de estantería, en una gran
no sé, exhibición de conocimiento, sino que esto realmente sirva. Y en este mundo, para poder poner en marcha acciones, sobre todo aquellas que requieren inversiones, es necesario dinero, es necesario financiación. Y eso es un poco el hito en el que estamos trabajando ahora, y de hecho pues es inminente que preparemos ya un reporte sobre la financiación de las medidas. De hecho, creo que lo terminamos y lo enviamos mañana viernes. Y a partir de ahí nos queda pues ir definiendo los flecos que vayan surgiendo en el proyecto, ir recibiendo todos los comentarios y aportaciones que vayamos recibiendo, y, como decía, emplazar a todas las personas y todas las organizaciones con interés en este campo a las sesiones de capacitación que están previstas la primera semana de julio. Sería importante en ese sentido que podamos confirmar cuanto antes la fecha. Yo creo que ese es un tema fundamental, ¿no? Que podamos fijar ya la fecha en la que van a tener lugar esas capacitaciones para poder invitar a todo el mundo, y a partir de ella pues, bueno, dar la última revisión a los documentos que se han ido elaborando con el proyecto. Y de nuevo, igual que decía que esto no se puede hacer solo con el impulso del gobierno, todavía menos se puede hacer solo con ideas de consultores, ¿no? Por muy bien que conozcamos la realidad local. Entonces, cuando uno hace una estrategia, por muy listo que sea, tiene que conocer bien y tiene que, ¿cómo decirlo, no? Tiene que comprometerse, y por eso es muy importante que todas las personas que podamos y todas las organizaciones que podamos se involucren y den sus ideas, porque lo que estamos haciendo no es un informe técnico, no estamos haciendo un análisis, un inventario de emisiones, que es un documento técnico que alguien muy listo con un buen ordenador puede hacer, sino estamos definiendo la estrategia del país en cambio climático. Y creo que con lo que hemos comentado aquí, esto va más allá de cambio climático, porque supone una transformación bastante sustancial del modelo energético. Entonces yo creo que es un tema que requiere aportaciones, que requiere debate, y estaremos encantados de poder participar en ello. Gracias, Kepa. El Consejo de Cambio Climático, si quisiera entonces hacer acá la expresión de cierre de esta sesión y la invitación a continuar. Muy buenas a todos y todas. Antes de pasarle la palabra al doctor Max, que seguimos contando con su presencia para las palabras finales, cosa que agradecemos sobremanera, informarles como primicia que sí, el taller presencial, así que para que reserven desde ya la fecha, el taller presencial está pautado. Ay, déjame prenderle las cámaras. El taller presencial está pautado para el próximo 6 de julio, así que tengan esa fecha pendiente. Será presencial, estimamos de momento que va a ser toda una mañana bastante interesante, dándole continuidad a lo ya presentado aquí. Tendrá mayormente una parte de lo que va a ser capacitación, más que una presentación, así como vimos en el día de hoy, de presentación de productos, para que lo tengan presente y lo anoten desde ya en sus agendas. Las invitaciones, el Save the Date, las presentaciones del día de hoy, la grabación, les va a estar llegando a sus correos en los próximos días. Así que estén pendientes si no les llega, porque verdad, la tecnología nos puede traicionar. Por favor, tanto como una servidora y los miembros del consejo, Yomaira, Claudia, que es parte del equipo de Yomaira también de Green Energy, no la pueden solicitar. O sea que estamos pendientes a eso, a que todos reciban la información, las presentaciones y la grabación. Sin más, le cedo la palabra al doctor Max, y muchas gracias nuevamente a todos por participar en el día de hoy. Bueno, permítanme decirles que yo he seguido con mucho interés toda la reunión, y francamente, bueno, en primer lugar, les agradezco sobremanera todos los que han participado, al Banco Mundial, como ya dije antes, por su apoyo, y a las empresas consultoras, agradecerles y felicitarlas, realmente tanto a Global como a Green Energy por
el empeño que han puesto y la manera en que han abordado todo el tema azúcar. Sí, lo decía cuando comenzábamos en la actividad, pero lo reitero ahora. Sí, me parece que tenemos una fortaleza enorme con el hecho de hacer este trabajo de articulación de la estrategia de largo plazo que estamos, ¿verdad?, orientando con, como decía hace un momento, como decía cuando conversaba, estaba señalando de Kepa en su intervención, que no hay estrategia de largo plazo que no se articule con estrategias de corto y mediano plazo. Destacando muy bien, a mi juicio, las características diferenciadas de una y otra. O sea, necesariamente una estrategia de corto plazo tiene que ser necesariamente... Perdón. Bueno, decía que una estrategia de corto plazo necesariamente es mucho más puntual, las medidas son más precisas, se basan en medidas específicas, y que una estrategia de largo plazo necesariamente tiende a ser mucho más general y está llamada a modificarse cada día en función del cumplimiento mismo de la estrategia de corto plazo, del cumplimiento de las definiciones de corto plazo. De ahí que este ejercicio que se ha hecho de comparar, de hacer la comparación entre las perspectivas, ¿verdad?, el horizonte a 2030 y el horizonte a 2050, realmente se demuestra hasta qué punto es fundamental, bueno, sí, la realización de los estudios, pero sobre todo el cumplimiento, yo diría, articulado de todas las medidas que se van definiendo. Pienso que hay algo que queda clarísimo a mi juicio, y que es uno de los, yo creo, de las luces, ¿verdad?, de este esfuerzo que se ha hecho. Es decir, cuando se destaca la participación, bueno, el liderazgo necesario absolutamente del sector público en el proceso, para lo que se necesita también una articulación de este sector público, pero también al mismo tiempo esta participación decisiva del sector privado, que pasa por su sensibilización naturalmente, y a partir de la sensibilización la necesaria asunción de las medidas necesarias y su cumplimiento, porque al final todo esto es lo que va a conducir a cambios absolutamente indispensables en los procesos de producción y de intercambio. Es decir, al final lo que está en juego es una rearticulación del propio sector privado que, si bien puede parecer difícil en un momento y uno puede destacar sus costos, por otro lado, al final es la única manera de abordar no solamente la transformación necesaria, indispensable de los procesos productivos, sino también la única manera de que el propio sector privado se pueda asumir los retos que tiene por delante. Entonces, lo que parecen ser costos, al final son medidas absolutamente necesarias de rearticulación, y esos costos van a significar al final una participación, yo diría, mucho más efectiva
en las sociedades y economías del futuro, en este caso las que estamos vislumbrando para el año 2050. En ese sentido, me parece, y vuelvo y digo, agradezco y felicito a todos los participantes, porque todo el esfuerzo que han realizado nos arroja mucha luz acerca, ¿verdad?, de este horizonte, ¿verdad?, de largo plazo que estamos vislumbrando para el año 2050. Yo estoy seguro de que la jornada que hemos tenido en el día de hoy nos ha permitido, bueno, con esta entrega que se ha hecho hoy, nos ha permitido tener una visión mucho más completa y sobre todo preparar esa sesión del día lunes, parece que es lunes, el día lunes 6 de julio, cuando en la reunión presencial que vamos a tener ese día, vamos, yo creo que a llegar más lejos de la precisión de todos estos temas. Así es que, reitero, muchas gracias al Banco Mundial por su apoyo. Muchísimas gracias a todos los participantes. Bueno, particularmente bueno a Global Factor, a Kepa y su equipo, a Green Energy, con Yomaira y su equipo también. Así es que muchísimas gracias, vuelvo y les digo, me parece que esto ha sido excelente y nos va a permitir seguir avanzando con pasos firmes. Gracias, pasen buenos días.